El día de ayer nos quedamos platicando de la integral de superficie. Hemos visto pues un tipo de integral, la integral de línea. Vimos el elemento vectorial de superficie y va por la misma idea, la integral de superficie, ¿verdad? Solo que esta sí decíamos que tenía un poquito más de visualización, se puede decir, no es no nos queda tan abstracto la cuestión, y es el concepto de flujo, ¿verdad? Es cuando tenemos que las líneas de campo, ¿verdad? Estos vectores de campo, pues atraviesan una superficie y entonces a eso se le suele llamar como flujo. Entonces el primer contacto que tenemos con el concepto de flujo realmente lo tenemos en física uno, ¿verdad? En física 100 que le decimos nosotros, ¿verdad? Cuando vemos la ecuación de continuidad en la parte de fluidos que se ve que es el producto del área por la velocidad. Entonces ahí está, área por velocidad. ¿Qué tenemos aquí? Área por, ¿verdad? Un campo. Entonces, en ese caso, el caudal le dicen a uno, o tasa de flujo en mecánica de fluido, ¿verdad? De hecho, es una integral de superficie. El campo es un campo de velocidades, ¿verdad? Que a veces es uniforme, entonces tiene cierto comportamiento. Ahora, cuando es uniforme, pues, y van en el mismo sentido, ¿verdad? El vector de velocidad con el campo. Entonces se simplifica la expresión y entonces le queda a uno como lo que se llamaba área por velocidad. Entonces a eso le llamábamos caudal allá o tasa de flujo, ¿verdad? En lo que es el física uno, ¿verdad? Mecánica de fluidos. Y luego, pues, sí, a veces uno no lo llega a ver. Y yo no los culpo a ustedes, ni culpo sino que es el mismo sistema que a veces, como les digo, que a veces son temas que son de los que se ven de último en el curso y entonces son sacrificados a veces, ya sea por factor tiempo, huracanes, etcétera, depende del trimestre, ¿verdad? Entonces, por ahí es bien complicado, pero por ello yo hago las analogías y pues ahí uno lo que hace, pues, en estos casos es sentarse un poquito a ver el libro y ver la idea, ¿verdad? Ver la idea, aquí estamos viendo desde el punto de vista matemático general, cualquier campo, ¿verdad? Pero ya después uno le da el sentido físico y se topa con lo de mecánica de fluidos ahí, ¿verdad? Pero es interesante. Yo siempre hago las analogías para que lo vayan viendo que todo está interconectado al final, ¿verdad? Lo que uno va aprendiendo en el camino, solo que uno lo va aprendiendo de forma más fácil, así de manera, por eso aquí la palabra uniforme y no uniforme va a ser muy importante. Y ya lo vamos a ir viendo la palabra uniforme y no uniforme, porque eso nos va a ir indicando un comportamiento en los vectores, ¿verdad? O en las cantidades uniformes, no uniformes. Entonces, eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, uno generalmente viene aprendiendo conceptos como densidad, por ejemplo, uno lo viene aprendiendo allá en física uno, física 2, como cantidades que son siempre constantes y las densidades no son siempre constantes, ¿verdad? Entonces, uno va a ir cambiando esas ideas en estos cursos, ¿verdad? Muy bien, avancemos entonces, porque el tiempo nos tiene que ajustar, como dice, estamos también en una batalla contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista del sistema de coordenadas. Hagamos un vector en coordenadas cartesianas. Digamos, antes de verlo en cartesianas se me olvidaba algo. Aquí lo voy a hacer en una esquinita. Cuando la superficie es cerrada, ¿verdad? Cuando S es cerrada, porque podemos tener superficies abiertas y cerradas, ¿se acuerdan, verdad? Cuando S es cerrada, pues esta integral se escribe así, ¿verdad? Con el circulito, ¿verdad? Aquí para indicarnos que es integral de superficie cerrada. Y pues ya uno puede hablar a veces del concepto del flujo total, ¿verdad? A través de la superficie cerrada. ¿Cómo haría el flujo, ¿verdad? A través de la superficie cerrada. Ya uno pues habla de flujo eléctrico total. Porque es que resulta que en las superficies cerradas muchas veces uno las puede descomponer, como vimos anteriormente, en superficies abiertas. Por ejemplo, el cubo. Decíamos, tiene 6 vectores de área, decíamos. ¿Verdad? Es una superficie cerrada, pero está formada por 6 caras.
Entonces usted puede esa superficie cerrada verla como la suma de 6 superficies abiertas que juntas le forman una superficie cerrada. Entonces por ahí va la idea de que aquí puede hablar de flujo eléctrico total a través de la superficie. Entonces usted toma todas las contribuciones, ¿no? En cambio, y la suma. En cambio, en la superficie abierta, pues de un solo, ya le da el flujo, ¿verdad? Que atraviesa esa superficie. Pero cuando estamos hablando de superficie cerrada, usted puede tener flujo a través de las diferentes áreas. Entonces, se habla de flujo eléctrico total por lo mismo, porque usted tiene que sumar todas las contribuciones de cómo atraviesa el campo, ¿verdad? Dichas superficies. Entonces se vuelve bien interesante, ¿verdad? Ver esa parte. Entonces, cuando S es cerrada, ¿verdad? La integral se escribe así con el circulito, así como la curva cerrada se escribía con el circulito, ¿no? Un poquito de cuestión de notación que nos va a servir. Bueno, ahora sí. Supongamos un campo en coordenadas cartesianas, un campo A. Usted dice, sea igual a X en la dirección de X más a Y en la dirección de Y más a Z en la dirección de Z. Y supongamos el DDA completo. A veces el DDA no está completo, ¿verdad? Pero vamos a suponer el caso más general, que el DDA esté completo. Entonces usted tiene DDA área de X en dirección de X más DDA área de Y en dirección de Y más DDA área de Z en dirección de Z. Entonces dice, bueno, la integral de superficie, o sea, el flujo a través de la superficie. Entonces dice usted, bueno, el flujo va a ser igual a punto de DA. Y entonces usted hace el producto punto, como hemos aprendido, ¿no? Y ya empezaron a soltar la mano, muchachos, con las actividades que les asigné. Son de revisión rápida. Esas tareas no son difíciles. No le van a... Son para soltar la mano. Tienen un aprendizaje en cuanto a que vamos a ocupar resultados de esas tareas. Entonces están diseñadas para eso, para soltar un poquito la mano, perderle el temor a los contenidos, hacer algunas operaciones básicas, productos puntos, productos cruz. Entonces, si no lo han hecho, pues las revisan, ¿verdad? Pero son de, como llamas, dicen ahí fast review, le pongo ahí, ¿verdad? De revisión rápida. Eso es algo que no le va a llevar a usted, no le va a demandar, pues, por mucho una tardecita ahí, tal vez si se traba en un problema, pero son problemas como de 2, 3 pasitos, ¿verdad? Que se pueden hacer bastante rápido algunos. Hay otros que son operativos en el sentido de operar, sacar un determinante, ¿verdad? Y hacer el producto cruz, etcétera, sacar una divergencia. Cositas que ocupo que suelten la mano, que vayan soltando la mano, ¿verdad? Y que, como les decía, que las hagan, ¿verdad? Las hagan. Ok, hacemos ese producto punto, entonces la integral de superficie nos queda de esta manera. Integral de superficie de a punto de DA quedaría igual a esto. Integral de superficie de AX por el D de área de X más AY por el D de área de Y más AZ por el D de área de Z. Recuerden que como es una integral de superficie, es una integral doble, porque el diferencial pues tiene dos componentes, pero el diferencial de área producto de dos componentes, y aquí lo mismo que con la integral de línea. ¿A qué me refiero con lo mismo? Que las coordenadas no varían independientemente. Están relacionadas por quién? Por la superficie. Están relacionadas por la superficie. Entonces, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, muchas veces se va a ocupar la ecuación de la superficie. Es por eso, si ustedes recuerdan en la tarea 1, ¿verdad? Les dejé encontrar la ecuación de un plano. ¿Se acuerdan que les dejé eso como tarea? Entonces, por lo mismo, ¿verdad? De la tarea 1, porque ocupo que sepamos encontrar la ecuación de la superficie. Luego, en estos días, les voy a habilitar un recurso, lo que llamo cápsulas de apoyo, le llamo yo, que ya tengo preparadas sobre usar el triple producto escalar para encontrar la ecuación de un plano.
Y luego también pues otras cápsulas que cuando ya les deje pues la tarea de estudio para la prueba, ¿verdad? Que esa pues la voy a habilitar también ya pronto. Ustedes puedan estudiar, ¿verdad? Con esa tarea y, y la idea es que les sirva como preparación para su pruebita, ¿verdad? Entonces ahí pues van a haber dudas, ¿verdad? Porque hay dudas. Entonces yo lo que he hecho cuando veo que me hacen la misma pregunta de un problema, la mayoría del grupo que me pregunta, porque no todos preguntan a veces, pero los que me preguntan me hacen la misma pregunta, entonces ahí fue donde han nacido las cápsulas de apoyo, ¿no? Entonces digo, ok, esta es la pregunta que le están haciendo todos, mejor me grabo una vez explicándoles la duda o el apoyo que requieren, y entonces les digo, vea la cápsula y si no entiende, pues luego me vuelve a preguntar, pero primero vea la cápsula, si con la cápsula despeja la duda, entonces listo, se va. Si no, pues yo siempre le oriento, ¿verdad? En el problema. Ok, entonces estas coordenadas no varían independientemente. Así como hicimos el comentario, ¿verdad? En la integral de línea. Están todos conectadas con la ecuación de la curva. Entonces va a ser muy importante expresar, ¿verdad? Estos diferenciales muchas veces, ¿verdad? En función de la curva. Perdón, de la superficie, ¿verdad? Muy bien. Eso en cuanto a la integral de superficie, lo básico de la integral de superficie, ¿verdad? Recibe el nombre de flujo, pueden ser integral de superficie abierta, cerrada, y las coordenadas no varían de forma independiente, sino que están conectadas por medio de la ecuación de la superficie, ¿verdad? Muy bien. Y se puede usar para también coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, solo que el campo se le da en cilíndricas y aquí se le da el diferencial en esféricas o en cilíndricas, y entonces usted hace el producto punto normalmente, ¿verdad? Es la misma idea. Yo lo hago en cartesianas, pero es la misma idea. Y ya conocemos problemas después que involucren, ya les hago con los diferentes sistemas de coordenadas. Muy bien. Ahora veamos el elemento de volumen. El elemento de volumen que es el que nos falta ver. Elemento de volumen. El elemento de volumen lo vamos a llamar de Tao. El texto nuestro que usamos, ¿verdad? El de campos electromagnéticos, no usa DDB, ¿no? Usa de Tao. Este de Tao, pues lo usa él y es muy usado en muchos libros de física, sobre todo, ¿verdad? Para diferencial de volumen, no es diferencial de torque ni nada, sino que lo usan como convención. A veces usan otra R más rara, más bien una R bien así como en letra de carta, ¿verdad? También para otras cosas. Entonces van variando la simbología, pero el texto usa el D de Tao para diferencial de volumen. Entonces uno pues lo maneja así. Entonces no se vayan a confundir, ¿verdad? Y siempre acostumbrémonos a usar la notación del libro, ¿verdad? Para que después nos confundamos las cosas. Entonces, ¿qué es un elemento de volumen? Pues así vamos a definirlo de forma sencilla, como definimos los de superficies. Si los de superficies pues eran el producto de los diferenciales de línea bajo una superficie específica, ¿verdad? Pues el de volumen es más sencillo, pues porque ¿qué sería el diferencial de volumen? Pues el producto de los tres diferenciales de línea, ¿verdad? En las tres direcciones, ¿verdad? X, Y, Z, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, es bien sencillo recordar los de volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería el D de tau en coordenadas cartesianas? Pues el producto del D de S de X por el D de S de Y por el D de S de Z, lo que me va a llevar a un diferencial de volumen de D de X, D de Y, D de Z en coordenadas cartesianas. Bien sencillo, ¿verdad? En coordenadas cilíndricas, por eso les decía que yo no los memorizo, sino que yo lo que hago es que me sé el de línea. Ese sí me lo aprendo, el de línea, y después los de superficie y los de volumen. Yo a veces, si no me acuerdo así de la fórmula, ¿cómo es, muchachos? Les digo, saquémoslo aquí nomás, pues les digo. Y nos acordamos de los de línea y rapidito armamos los diferenciales. Entonces nos toma menos de un minuto. Por eso es que hay que aprender a ver los patrones, les decía yo, en las cosas, ¿verdad? Para no estar
memorizando, sino que uno vea, ok, esto se comporta así y rápido usted deduce. No hay que volverse memorístico, sino que analítico, usted analizar las cosas. Ok, el D de tau sería el producto pues del DDS de Rho por el DDS de Phi por el DDS de Z. A ver, entonces para que vayamos practicando, ¿cuál es el DDS de Rho? Para que lo veamos como, para que nos memoricemos el de línea, ¿verdad? Que es el que me interesa que sí lo manejen, el de línea. A ver, ¿quién quería participar? El DDS de Rho, ¿qué sería? Solo el de Rho, para que lo veamos construyendo juntos. D de Rho. El D de Rho, ¿verdad? Ok, Jorge dice D de Rho, muy bien. Ajá, el DDS de Phi, Rode de Fi. Rho de Phi, me dice Miguel, muy bien, Rho de Phi. Y el DDS de Z, creo que aquí me puse, no le puse DDS de Z, ¿verdad? Y el DDS de Z, pues es D de Z. Entonces, ¿qué me quedaría el diferencial de volumen en cilíndricas? Me quedaría Rho, B de Rho, B de Phi, D de Z, miren. Y tiene sentido. Tiene que quedar una dimensión de longitud por otra de longitud por otra de longitud. El D de Phi está en radianes, acuérdense. Entonces, eso no me va a dar un volumen. Entonces, metro por metro por metro. También tiene que tener sentido dimensional todo esto. Estamos hablando de algo también geométrico, un elemento de volumen, ¿verdad? Volumen, pues son tres dimensiones de longitud, tienen que quedar multiplicadas. Y en esféricas, construyámoslo también en esféricas juntos y construyámoslo siempre a partir del diferencial de línea. No lo memoricen, sino que aprendan a construirlo. Entonces sería el DDS de R, usted dice, güey, el DDS de Phi, el DDS, no, el segundo es el de teta. Vámonos a poner también en orden, DDS de teta y DDS de Phi. Entonces usted tiene que, eso es lo que tiene que tener en su mente. Usted, ok, por eso le enseñé, no le enseñé DDR, se lo enseñé como más general. ¿Se acuerdan que yo les dije que salía el vector de posición, de sacarle el diferencial al vector de posición en los diferentes sistemas de coordenadas? Pero después dije, no, veámoslo como DDS, más general. Este sería el DDS en RO, el DDS. Entonces, porque si uno solo le pone DDR en DDR, pero a veces el D de teta va acompañado de un R. Entonces, mejor véalo como DDS, DDS de teta, dice usted. Bueno, entonces, ¿qué sería el DDS de R? A ver, DDS de R, ¿qué es? DDR. DDR, ¿verdad? Muy bien, Miguel, DDR. Ajá, el DDS de teta. R de teta. R de teta, muy bien. ¿Y el DDS de phi? R seno de teta. Perfecto, Jorge también ahí colaboró. R seno de teta de phi, ¿verdad? Y ahí está, ya lo construimos. Solo de que ordenemos. R cuadrado, dice usted. Seno de teta, DDR, D de teta, D de phi. A veces, cuando tantas veces que lo usa uno, se lo va aprendiendo, pero no sea memorístico. Sepa, como les digo, analizar, ¿verdad? Analizar las cosas y cómo construirlas rapidito. Miren, no nos llevó ni un minuto construirlo y ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, ese serían los elementos de volumen, ¿verdad? Lo vamos a ocupar pues cuando tengamos integrales de volumen, ¿verdad? Una integral de volumen, pues, es ya la integral, pues, sobre un volumen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, quiero que hablemos el libro, pues, dedica bueno, bastantes páginas a esto, ¿verdad? Porque se mete desde el punto de vista también matemático, abstracto, a demostrar estas cosas, ¿verdad? Pero como les digo, no nos alcanza el tiempo para demostrarlo todo, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay dos teoremas importantes, que lo que hacemos es demostrarlos tal vez con problemas, no con una demostración general, porque el tiempo se puede ir pues, varias clases en hacer la demostración, pero sí se puede hacer demostraciones con los mismos problemas, o sea, que los resultados deben de coincidir, ¿verdad? Entonces, son dos teoremas importantes que sirven a lo largo del curso y que lo que se quiere es que la operatividad, que usted entienda que operándolos, ¿verdad? Usted entienda que los resultados deben de cumplirse, que debe de dar lo mismo el lado izquierdo que el derecho, ¿verdad?
Entonces hay dos teoremas importantes que están relacionados con los fenómenos electromagnéticos, que son el teorema de la divergencia de Gauss, teorema de la divergencia de Gauss, ese es uno, ¿no? Y entonces este está relacionado pues con lo que más adelante también, ¿verdad? Va a ser la ley que recibe el mismo nombre, ley de Gauss, ¿verdad? De Carl Friedrich Gauss, ¿verdad? Uno de los científicos más brillantes, ¿verdad? Que se ha tenido, matemático, físico, ¿verdad? Entonces, él plantea su teorema de la divergencia, que es la base pues, de muchos fenómenos de los que vamos a estudiar. Entonces lo voy a copiar aquí. Aquí está, ¿ven? Ya lo tengo ahí. Rápido lo copié, va, muchachos. Entonces, ¿qué dice el teorema de la divergencia de Gauss? Dice la integral de volumen, ya tenía el resumen hecho, ¿verdad? La integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial es igual al flujo total del campo, ¿verdad? A través de la superficie que limita el volumen. Entonces, este es el teorema de la divergencia de Gauss, ¿verdad? La integral de volumen de la divergencia es igual al flujo total, porque tenemos una superficie cerrada, ¿no? Al flujo total del campo a través de la superficie que limita el volumen. Ese sería el teorema de la divergencia. Esto pues el libro le dedica varias páginas de discusión a cada uno de los teoremas, creo que le dedica 2 o 3 páginas. eh, y explica un poquito la demostración general de cómo lo hace, ¿verdad? Y lo que quiero rescatar yo es que si se fijan está relacionado con las ideas que hemos construido. Por eso es que vamos en un proceso, si se fijan. ¿Verdad? No, como les digo, no nos vamos a meter en el rollo de querer entender todo, así como demostrarlo todo, porque no nos va a costar el tiempo. Se volvería extenso el curso para un curso de semestre. Pero uno pues se enfoca en las ideas rescatables, viendo las propiedades, viendo las definiciones, viendo algunas cosas que se ocupan para ver la parte física. Acuérdense que la base del curso no es entender todo lo de cálculo vectorial. Eso no es la base del curso de electricidad y magnetismo. Es entender la parte de electricidad y magnetismo como tal, los conceptos que están al fondo. Entonces, ahorita pues nada más les doy este como así, el teorema. No se va a demostrar el teorema, sino que solamente les pongo el teorema de la divergencia y esto se debe de cumplir y de hecho se cumple siempre. ¿Verdad? Que la integral de volumen de la divergencia de un campo, ¿verdad? Es igual a la integral de superficie, al flujo total a través de la superficie que limita, ¿verdad? El volumen. Y entonces, lo que hacemos aquí es hacer problemas donde les demostramos a ustedes, o con ustedes demostramos, de que este lado, pues, ¿verdad? En efecto, me tiene que devolver lo mismo que este lado, ¿no? Y por ahí, algo que está bien, algo que sí quiero rescatar que habla, que hace él en la deducción, cuando platica, ¿verdad? De la, del teorema, es la definición de divergencia, porque lo que yo les enseñé antes fue la parte operativa, ¿verdad? Cómo nace el producto punto de Nabla con un campo, ¿verdad? A y A, eso era la divergencia, decíamos. Pero aquí ya se ve que la divergencia es una propiedad sobre un punto, ¿verdad? Entonces, quiero que vean algo, la definición de divergencia ya independiente del sistema de coordenadas. Esa sí se la voy a dejar acá a un ladito, ¿verdad? Porque les comenté aquel día de que hay todo lo que vimos, ¿verdad? La fórmula que vimos, ¿verdad? Eh, las fórmulas que vimos, pues, eran dependientes del sistema de coordenadas. O sea, la divergencia de A en cartesiana, es decir, esta es. La divergencia de A en cilíndrica, esta es. En esférica, y estaba ahí, ¿verdad? Pero esta es como la definición, ¿verdad? De una derivada prácticamente. Algo así viene siendo como una tasa, ¿verdad? Entonces, siempre tiene que ver el concepto de tasa promedio, tasa instantánea, porque en el fondo hay derivadas en el nabla. Entonces, miren cómo se define la divergencia.
Límite, ¿verdad? Cuando delta V tiene asociada con un volumen, miren. Cuando delta V tiende a cero, ¿verdad? De 1 sobre delta V integral de superficie de A punto D de A. Esa es la definición de divergencia independiente del sistema de coordenadas. Miren qué bonito se mira eso. Y tiene sentido con el punto de vista de lo que uno aprende en cálculo. Dice usted, ok, es un límite, porque tiene que ver con una derivada. Porque el nable tiene que ver con derivada, entonces tiene sentido que me quede un límite, ¿verdad? Entonces es una propiedad que va aplicando sobre un punto, ¿verdad? Porque usted va reduciendo el volumen, lo reduce hasta que lo convierte en un punto. Por eso dice que es una progresión que aplica pues sobre un punto. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les dije, les puse la simulación? Había un punto ahí, que en ese punto ubicábamos una cosita positiva, ¿verdad? Y entonces aparecía que las líneas iban así. ¿Se acuerdan en la simulación que les coloqué? Cuando les quería introducir el concepto de campo. Bueno, entonces ahí va la idea, ¿verdad? De lo que es divergencia. Entonces, esta es la definición de divergencia independiente del sistema de coordenadas. Solo se las coloco ahí, no es que la vamos a usar en el, sino que para que vean que todas las propiedades, yo les he venido insistiendo eso. Vimos el diferencial total, como esto, aquí sería U punto DDS, ¿verdad? Como una definición independiente del sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de divergencia independiente del sistema de coordenadas, para que la conozcan. Entonces, me pregunta Fabio si las demostraciones son pesadas. Quizás no pesadas, pero se pueden confundir o largas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer bastantes figuras y todo eso. Y, y por ahí, pues, podría uno, ¿verdad? Llevarse unas 2, 3 clases, ¿verdad? Para hacer bien las figuras, entender bien los conceptos. Entonces puede pues uno em, meterse en cuestiones que sí son útiles y todo, porque bueno saber dónde salen las cosas, pero también pues nos van a llevar tiempo y cuando ya nos evalúen en una pruebita no nos van a evaluar sobre eso, sino que nos van a hablar sobre problemas operativos y entonces ahí es donde uno tiene que saber equilibrar el curso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les deduzco y qué no les deduzco? Pero, ¿verdad? Yo les recomendaría pues que le den una leída nada más para que tengan una idea general, pero no tampoco que se pongan ustedes ahí, ¿verdad? Que, por eso, como les decía el otro día, ¿verdad? Cuando ya se aburran de ver series en diciembre, ¿verdad? O en enero, y ya digan ustedes, no, ya me vi todas las series que tenía pendientes, ya leí todos los libros que tenía pendientes, dice usted, me voy a poner a ver estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, no le va a afectar en el desarrollo del curso no haber visto la demostración del teorema de la divergencia. Eso es lo que le quiero garantizar, ¿verdad? Porque no estamos así como que en un curso 100% formal de cálculo vectorial, sino que estamos viendo las herramientas necesarias para el cálculo, ¿no? Pero eso es lo que le podría responder. No son pesadas, sino que tal vez nos llevaría un tiempito, Fabio. Entonces se puede dejar así como para una cápsula de apoyo o para un café o varias cápsulas de apoyo, ¿verdad? Por ahí va la idea. Muy bien, listo. Entonces, ese sería el teorema de la divergencia. Entonces, vamos a usar mucho esta expresión, tanto en la parte operativa como para que, o sea, le voy a dar un problema, una figura geométrica, y bueno, hagamos esto, demostremos el teorema por medio de un problema. Entonces vamos a hacer esa parte operativa. Sí, vamos a hacer el cálculo de este y el cálculo de este. Tenemos que compararlos, igualarlos y debería darlo lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es una cuestión que sí vamos a hacer desde el punto de vista operativo. Pero también que entienda usted esta relación, porque muchas veces va a ocupar convertir cosas de aquí a aquí o al revés, de aquí a aquí. Entonces entender por qué dice eso. Entonces del teorema de la divergencia, ok, dice usted, si aquel teorema que vimos, entonces yo puedo hacer este cambio, puedo esta integral de superficie, cambiar la integral de volumen, y es el mismo concepto, dice usted. Más o menos ahí va la idea. Ahora, el otro teorema que uno platica, ¿verdad? Acá es lo que se llama el teorema de Stokes. Son dos teoremas importantes. El teorema de Stokes. Ahora, el teorema de Stokes eh, tiene más consecuencia en electricidad y magnetismo 2. No quiere decir que en electricidad y magnetismo 1
no tenga consecuencia o no se ocupe, pero la cantidad física que está asociada, ¿verdad? A esta idea es más propia del curso de electricidad y magnetismo 2. Entonces, ahí donde se va a ver un poquito más. ¿Recuerdan el teorema de Stokes? Se dice ya en el siguiente curso. Cuando uno ya empieza a ver algunas ecuaciones ahí y ocupa esta herramienta para resolver alguna o cambiar una expresión o deducir expresiones ya de física, ¿verdad? Entonces dice el teorema de Stokes considera una superficie S limitada por una curva. Miren la diferencia. Aquí tenemos una superficie S limitada por una curva, entonces me está hablando de superficie abierta. Miren qué diferencia hay. Aquel, el de Gauss, la divergencia de Gauss, el teorema me está hablando de superficie cerrada. Entonces la superficie cerrada, para que vayan adaptando los conceptos, está asociada, ¿verdad?, con la integral de volumen de la divergencia, con la operación divergencia. Y la integral de superficie abierta, que la que está, o sea, aquella que está limitada por una curva, ¿se acuerdan que vimos eso? Entonces está asociada con el rotacional del campo. Entonces por ahí tenemos entonces que la integral, ¿verdad? La circulación del campo, porque miren, tenemos superficie, tenemos integral de curva cerrada. Entonces la circulación del campo es igual a la integral de superficie del rotacional, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces la circulación del campo viene siendo como quien dice el flujo del rotacional. O sea, recuerden ustedes que el rotacional es un vector. Entonces, lo que atraviesa la superficie, ¿verdad? Tenemos una superficie abierta aquí, ¿verdad? Está delimitada por una curva. Esta es la superficie, ¿verdad? Entonces, esta superficie está siendo atravesada, ¿verdad?, por las líneas de campo del rotacional. ¿Verdad? Eso es lo que implica eso, ¿verdad? Que la integral de superficie del rotacional, pues, es igual a la circulación del campo, ¿verdad?, a través de toda esta curva, ¿no? Entonces, por ahí va el flujo del rotacional es igual a la integral, a la circulación del campo ¿verdad?, sobre esa curva. Ahí va la relación. Entonces, para que vayan viendo, integrales, y esto es lo que también es el plus que a veces uno se lleva, convertir una integral de línea a una integral de superficie. Obviamente, esta es una curva cerrada, ¿verdad? Entonces ahí va la idea, ¿verdad?, de este teorema. Entonces, este tiene que ver con trayectorias. Ya lo ve usted, tiene que ver con trayectorias. Entonces, la cantidad que tiene que ver con trayectorias, más adelante es la corriente eléctrica. Entonces eso se ve hasta en electricidad y magnetismo 2. Entonces, por eso es que yo les decía que ahí van a haber más demostraciones del teorema de Stokes en la parte de física, ¿verdad? Cuando usted esté viendo, pues, corrientes eléctricas en adelante, magnetismo, porque ahí donde va la, ¿verdad?, las trayectorias cerradas, circuitos, etcétera, ¿verdad? En cambio aquí, ¿verdad? Uno, pues, trabaja bastante con este porque está relacionado con lo que es la carga eléctrica. Ya vamos a ir viendo. Entonces, le voy dando como los insumos para que ya vayan viendo que no son cosas que están aisladas, sino que están atadas con principios físicos también. Entonces, por ahí van a ser útiles los dos teoremas. Entonces, por eso es que se habla un poquito de ellos, ¿verdad? Y también aprovecho a mostrarles la definición del rotacional. La definición del rotacional independiente del sistema de coordenadas que también la proporciona, ¿verdad? Y entonces es bien bonita tener estas definiciones. Entonces vean cómo la plantea, así la plantean los textos generalmente. La componente normal, dice, así la plantea, la componente normal del rotacional, porque miren, hay un producto punto ahí. Entonces, si usted hace el producto punto, lo que le queda es la componente normal del rotacional con la superficie, ¿verdad? Con la superficie que está limitada por la curva. Bueno, entonces la componente normal de rotacional dice, es igual al límite cuando delta A tiende a cero, de 1 sobre delta A, integral de curva cerrada, de A punto de ds. Miren, esa es la definición del rotacional.
independiente del sistema de coordenadas, de la componente n del rotacional, ¿verdad? Así se define. Entonces, yo se les di ese día cuando yo les decía el producto cruz de Nabla con un campo, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de vectores, el producto cruz de Nabla con el campo se llama rotacional, les dije, ¿se acuerdan? Entonces aquí ya lo estamos viendo desde un punto de vista eh, más general, o sea, ya definiciones de estas operaciones que son independientes del sistema de coordenadas. Y lo bonito de esto es que quiero que ustedes vean, pues, que todo en el fondo, todo esto en el fondo está atado siempre con un límite, porque tiene derivadas el Nabla, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una tasa promedio y una tasa instantánea. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hay una tasa, cuando en física si a usted le enseñaban velocidad, a usted no le decían velocidad instantánea de un solo, no. Por lo menos si llevó física 100 conmigo, acuérdese, yo le decía tasa promedio, tasa instantánea. Cuando yo potencia, potencia promedio, potencia instantánea. Aceleración, aceleración promedio, aceleración instantánea. Y entonces ahí va el límite. Cuando tenemos una variación de una cantidad, una función, hay una tasa promedio, decimos, ¿verdad? El promedio, la tasa promedio, y el límite de la tasa promedio es la tasa instantánea. O sea, algo similar viene siendo aquí, ¿verdad? Cómo se definen estas operaciones. Va por ahí en la deducción que hace el texto, aparece la tasa promedio y aparece ya la operación como tal, ¿verdad? La tasa instantánea de variación de la expresión. Entonces, por ahí, para que vean que en el fondo todo está entrelazado, pues todo lo que usted ha aprendido en las clases, siempre tiene que haber un límite ahí, ¿verdad? Cuando hayan derivadas. De acuerdo. Se sigue la idea, muchachos, así de forma general. No quiero, como les digo, meterme mucho en tecnicismo, ¿verdad? Más técnica, más matemática, porque nos podemos, ¿verdad? Hablar horas ahí pues, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes vean el panorama general de lo que implican estos teoremas y estas operaciones. Entonces, este es el teorema, este es lo que vamos a usar nosotros en la parte operativa, pero quería que ustedes tomaran en cuenta las definiciones y que vieran que en el fondo, y son definiciones que aplican sobre un punto, ¿verdad? Eso es también otra cosa, ¿verdad? Van sobre un punto, porque ¿qué pasa si usted reduce la superficie? Llega a convertirlo en un punto, ¿verdad? Si usted reduce el volumen que encerraba la superficie, ¿verdad? Se convierte en va a converger a un punto. Entonces son propiedades, ¿verdad? Que actúan sobre un punto, ¿verdad? Estas operaciones. Muy bien. Entonces esa sería la parte conceptual. Entonces quisiera dejar adentrado un problema, ¿verdad? En el que demostremos alguno de estos teoremas, ¿verdad? Vamos a demostrarlo. Y ya les voy dando la técnica de cómo resolverlo, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Entonces, veamos pues. Vamos a hacer un problema del mismo libro, ¿no? Que lo tengo ya preparado. El 1.13. Vamos a compartirles la imagen y la figura. Siempre va a haber una figura o uno debe de ser capaz de construir la figura si le dan ciertas condiciones. Tiene que haber una figura, una curva, una superficie, ¿verdad? No le van a dar las cosas así, ¿verdad? A lo loco. Tiene que haber una figura o una curva, depende del teorema que usted esté trabajando, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una demostración, solo que con números, no así desde el punto de vista general para cualquier superficie con n. Entonces aquí ya nos van a dar la figura, ¿verdad? Entonces nos van a dar esta figura. Esta figura se usa bastante a lo largo del curso y aquí también es importante, pues aquí también en la parte operativa, pues como vamos a manejar diferentes figuritas, pero ya luego el curso pues se enfoca en figuras geométricas particulares, ¿verdad? No se pone uno a hacer cosas extrambóticas aquí, ¿verdad? Porque lo que el curso quiere aterrizarle después es a figuras que pueden ser, manejar cargas, etcétera, ¿verdad? Eléctricas. Ok, entonces vamos a ver, dice, dado el campo vectorial A, y C es igual a XY en dirección de X más YZ en dirección de Y más ZX en dirección de Z, evaluar el flujo de A
a través de la superficie de un paralelepípedo rectangular de lados ABC con el origen de uno de los vértices, con el origen de uno de los vértices y las aristas a lo largo de las direcciones de las positivas de los ejes rectangulares. O sea que está en el primer octante, le están diciendo, ¿verdad? Tal como se muestra en la figura. Evaluar la integral de volumen de la divergencia, ¿verdad? De este mismo paralelepípedo y comparar resultados. En otras palabras, es lo que le está diciendo, bueno, demuestre el teorema de la divergencia. Así son los problemas. Le dice, demuestre el teorema de la divergencia. ¿Y qué tiene que hacer usted? Calcular el flujo a través de la superficie cerrada y calcular la integral de volumen de la divergencia y comparar resultados. Entonces, no le está diciendo directamente, demuestre el teorema de la divergencia, pero implícitamente sí se lo está diciendo. Le está diciendo, vamos a demostrar el teorema de la divergencia, porque usted va a calcular a ambos lados y va a comparar resultados. Entonces, si usted le dicen así como le da él aquí, o le dicen que demuestre el teorema de la divergencia, pues ya sabe usted que lo que va a hacer es calcular ambos lados del teorema y comparar. Le dan un campo, miren, le dan el campo y entonces le piden que demuestre el teorema de la divergencia prácticamente. Entonces, cuando uno no tiene experiencia, como sobre todo, ¿verdad? Cuando uno viene comenzando el tema, que no tiene experiencia, usted debe de comenzar el problema con la parte más fácil. Son dos lados los que tienen el teorema, si se fija usted, este es el teorema. Aquí yo lo puse ya, a propósito lo puse así, ¿verdad? Con la parte izquierda en la parte más fácil. Es más fácil, si se los digo ya ¿verdad? Porque uno pues, hay que, no voy a buscar yo, no voy a buscar yo complicarles o no les voy a decir para que estén ahí, no. Yo les digo, la verdad, pues es más fácil irse por el lado de la divergencia primero, ¿verdad? Porque ya le da una idea de cuánto tiene que darle el problema. Porque se supone que deben ser iguales los valores, para que después haga la parte que es más larga. Porque a veces, ¿por qué le digo que es más fácil irse por acá? No es que sea más difícil irse por acá, sino que aquí es más largo, porque depende de la superficie que me den. Recuerden que la superficie cerrada se puede descomponer en superficies individuales. Entonces, si es un paralelepípedo, ¿cuántas caras tengo? 6. Entonces, ¿cuántas integrales de superficie son? 6. ¿Me entienden? Entonces, vean dónde tienen que ustedes ir, cómo tienen que ir abordando el problema, porque aquí ya tienen que ver cómo lo van a abordar. Claro, cuando ya tiene experiencia, pues da igual por donde me vaya, pero al principio les recomiendo que se vayan por aquí, porque aquí tal vez se puede equivocar muy poco en calcular la divergencia. Siempre a veces se equivocan, porque tienen, por eso las tareas anteriores. ¿Qué les digo yo? Practiquen, suelten la mano. Les pongo algunas divergencias así sencillas para que suelten la mano en los diferentes sistemas de coordenadas. Suéltenla, practiquen. ¿Por qué? Cuando ya nos toca hacer el teorema de la divergencia, pues tenemos que soltar ya, haber soltado la mano y por lo menos habernos hecho algunas 3 divergencias antes, las de las tareas, ¿verdad? Y hacerlas uno, no copiarlas, pasame la tarea o no, copiarlas, hacerlas uno para que usted aprendas a operar. Porque por muy sencilla que sea la derivada, cuando ya está en una pruebita, tiene un temporizador, ¿verdad? Está con el estrés de que el campus no se le caiga y usted está concentrado ahí, les digo que hasta las derivadas más sencillas uno se pone un poco nervioso, ¿verdad? Porque está con todo un montón de factores ahí. Entonces, en cambio, si usted ha practicado bien, entonces usted se siente más seguro. Entonces, por eso digo, sigan las recomendaciones, ¿verdad? Son mis formas de siempre motivarlos a que se dejen guiar por mí, ¿verdad? Si yo le digo, haga la tarea, pues haga la tarea, ¿verdad? Si yo le digo, chepe la tarea, entonces chepe la tarea, pero no le voy a decir eso, ¿verdad? Porque al final no le ayudo. Entonces, haga la tarea, le voy a decir, haga la tarea, voy a ver qué va a aprender, le voy a decir. Entonces, si usted hace las tareas, va a tener un aprendizaje y usted va a ver, se va a sentir ahorita y me va a decir al final del curso, Lick, sí aprendí. Realmente esas tareas me ayudaron, solté la mano, aprendí. Entonces usted va a llegar al siguiente curso con una mejor base. Me siguen el consejo, entonces háganlas. Esa es mi recomendación siempre. Aunque usted diga, ay, no, háganlas. Haga el sacrificio de hacerlas, ¿verdad? Las tareas ayudan. Entonces vamos a hacer la primera parte aquí, ¿verdad? La integral de volumen, dice aquí, este es el teorema. Entonces lo vamos a manejar así ahorita, integral de volumen de la divergencia es igual a la integral de superficie cerrada del campo aquí. Ok, al flujo total. Bueno,
Entonces, hagamos el lado izquierdo. Primero, el lado de la divergencia. Váyase por ahí ahorita. No se vaya por el otro lado porque no tiene todavía bien desarrolladas las ideas. Entonces, analizando el lado izquierdo, dice usted. Porque de hecho los libros lo dan al revés, el teorema. O sea, le ponen la integral de superficie cerrada primero. Y miren cómo es el autor. No lo está mandando por el camino fácil, lo está mandando primero por el camino del flujo, también el autor, ¿verdad? Entonces, yo le digo, no, mejor vaya a hacer ahorita al revés para que vaya aprendiendo. Entonces dice usted, bueno, me voy por donde me dice Lee, vámonos, pues. Ya nos montamos en el carrito, vámonos por el atajo, ¿verdad? Dice usted, bueno, integral de volumen de la divergencia. Entonces, ¿qué es lo que ocupo? Y usted siempre plantea la ecuación principal, no haga cálculos a lo loco. A mí no me gusta que hagan cálculos a lo loco, ¿verdad? Que hagan primero, saquen cosas y no saben para qué las están sacando. Yo desde que vienen en física les digo, no, ecuación principal, hay una ecuación principal de la cual hay que partir. Si me hacen falta cosas, pues yo me voy dando cuenta con la ecuación principal, pero no es que primero voy a sacar la divergencia o no. Vaya viendo lo que le va haciendo falta y lo va sacando. Así usted va viendo que es necesario sacar ciertas cosas, ¿verdad? Y va construyendo el problema. Parte de la ecuación principal. Entonces la ecuación principal es este lado izquierdo. Entonces, yo ocupo sacar la integral de volumen de la divergencia. Entonces, ¿qué ocupo yo? La divergencia. Entonces, dice usted, bueno, ocupo la divergencia. Entonces, se va a un ladito de la página y entonces esa es mi técnica de trabajar, ¿verdad? Yo le digo, y plantea sus encontrandos, le digo yo, bueno, ¿qué va a encontrar? La divergencia. Entonces, se va a un ladito de la página, tiene su norte, ya sabe cómo va la cuestión, mi ecuación principal, y me voy aquí, encontrando de divergencia, dice usted, bueno, la divergencia, dice usted, en coordenadas cartesianas, porque ahí está, así está mi campo, ya está dada por una ecuación, ¿verdad? Derivada parcial de AX con respecto a X, dice usted, más derivada parcial de AY con respecto a Y, más derivada parcial de AZ con respecto a Z. Entonces dice usted, bueno, vea su campo, aquí está el campo, entonces esto que está acá, algunas veces todavía les cuesta, entonces yo siempre les refuerzo, a esto que está acá es la componente X, esto que está acá es la componente y esto que está acá es la componente Z, porque están en las direcciones de los unitarios, ¿verdad? Entonces dice usted, bueno, la derivada parcial de la componente X con respecto a X, deríveme esto con respecto a X, ¿qué le queda? La derivada parcial. Y. Y, ¿verdad? Muy bien, Y. Entonces usted pone aquí que la divergencia le va quedando el primer término, le va quedando aquí Y. Ok, más. ¿Qué dice aquí? Derivada parcial de AY con respecto a Y. Bueno, vámonos al campo. Deríveme esto con respecto a Y. Z. Z, ¿verdad? Correcto, Z. Entonces usted dice, bueno, Z. Y luego dice derivada parcial de AZ con respecto a Z. Entonces vámonos a la componente Z. ¿Cuánto da? Derivada parcial de AZ con respecto a Z. X. X, ¿verdad? Muy bien, X. Entonces eso me va a dar Y más Z más X. Ya tengo la divergencia, miren. No tiene que darle un número. O sea, no piense que tenía que darle un número, no, le puede dar una función. ¿Qué le tiene que devolver un escalar? Y un escalar puede ser una función o el número. Funciones escalares, acuérdense. Entonces ahí está, dice usted, ok, yo tengo la divergencia, perfecto. Bueno, si ya tiene la divergencia, dice usted, luego usted va comentando su problema. Por eso les digo, yo les enseño a trabajar ahí en orden. Luego dice usted, bueno, integral de volumen de la divergencia. Usted la plantea. Integral triple sería eso, ¿verdad? De la divergencia. ¿Y quién es la divergencia? Y más Z más X. Esa es la divergencia. De tau. ¿Y quién es el de tau? D de X, D de Y, D de Z. ¿De dónde a dónde me va a integrar eso? Bueno, vea la figura. Cómo va variando X, cómo va variando Y y cómo va variando Z. X está aquí. ¿Cómo va variando la coordenada de X? ¿De 0 hasta dónde? De 0 a la coordenada Y, de 0 a B. Y la coordenada Z, de 0 a C. ¿Lo ven? Porque es una figura rectangular. Es bien sencillo ver el límite de integración, ¿verdad? Entonces,
Bueno, dice usted de 0 a A, de 0 a B y de 0 a Z. Perdón, de 0 a C. Muy bien, entonces ahí lo que le quedaría son tres integrales, ¿verdad? Porque usted va a aplicar propiedad distributiva. Dice usted integral, bueno, aquí lo voy a poner igual. Voy a bajar el igual aquí. Entonces a ustedes le van a quedar tres integrales. Terminémoslo. Yo sé que ya van a ser las 6, pero terminémoslo. Yo creo que nos va a dar chance de unos 5 minutos. De 0 a esta parte de la integral, ¿verdad? De 0 a B y de 0 a C. ¿Y qué le va a quedar aquí? Y de dx, de dy, de dz, más integral triple de 0 a... Pues tienen que aprender a plantear las cosas. No quiero hacerlo en la mente, porque la mente, muchachos, la mente es fregada. Se los dice alguien que lo ha fregado la mente, ¿verdad? En exámenes de la maestría también. Entonces la mente es fregada y uno dice, termina haciendo unas tonteras y uno dice después, no, hombre, sí es cierto, esto no era así. Pena me da, digo yo, ¿verdad? Es el puchica. Así me pasó en un examen de electrodinámica, a mí con una cosa de la esfera que le he hecho un montón de veces en clase, ¿verdad? Y no sé qué me pasó ahí y me dejé llevar por la mente, pero yo decía, esto está raro, no me está quedando raro, ahí está la mente. No me quise, no quiso emitir un paso y la mente me jugó sucio. Entonces, y no por desconocimiento, sino porque la mente es fregada, muchachos. Entonces, yo siempre trato de plantearles todo al principio y después enseñarles a omitir ciertos pasos, ¿verdad? Pero no todo se omite porque la mente es fregada, ¿verdad? Como les digo. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Bueno, entonces hagámoslo así rapidito. Esto va a dar X, ¿verdad? Este es un producto de tres integrales, ¿verdad? Entonces la integral sobre X, ¿verdad? Es esta. Entonces simplemente tengo el d de X ahí. X evaluada de 0 a A. Luego me queda un medio de y cuadrado, la integral sobre y, ¿verdad? Nada más depende de y ahí, entonces eso evaluado de 0 a b. Y luego la integral de z, ¿verdad? Me queda solamente el d de z ahí, entonces quedaría z de 0 a c evaluada. Eso es ahí. En la otra que me quedaría, x evaluada de 0 a A, se puede ver que esto pues nada más, esto depende de x, ¿verdad? Por la integral de y, ¿verdad? Aquí, de 0 a b, se le va a quedar y en este caso, ¿no? Y evaluada de 0 a b. Y aquí el dz pues sí está con z, ¿verdad? Entonces le va a quedar un medio de z cuadrado evaluado de 0 a c. Ya estamos terminándolo. Regálenme 3 minutos. Y luego pues en la última, esto pues está x, de x, ¿verdad? Entonces esa va a quedar un medio de x cuadrado evaluado de 0 a A. Nada más tengo el d de y. Entonces quedaría y evaluado de 0 a b. Y nos quedaría z evaluado de 0 a c, ¿verdad? En el otro. Nada más tenemos d de z con esto. ¿De cuánto da esa integral, muchachos? La primera, ya evaluada. La primera me da, sería a b cuadrado c, ¿verdad, muchachos? Sobre 2. La segunda que nos quedaría, a b c cuadrado, ¿verdad? Sobre 2. Y la tercera que nos daría, a cuadrado, ¿lo ven? A cuadrado b c sobre 2. ¿Concuerdan conmigo? Sí, Sí, ¿verdad? Y sí, así entonces da. se puede sacar factor común, ¿verdad? El ABC y el 1/2. Entonces tengo 1/2 ABC, A más B más C. Eso da la integral de volumen de la divergencia. Ya tengo el lado izquierdo. Entonces mañana vamos a trabajar el lado derecho, la integral de superficie cerrada, ¿verdad? Del campo. Y debería darnos lo mismo, para que el teorema se cumpla, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, si se fijan, esta parte es más sencilla. La hicimos en menos de 10 minutos, miren. ¿Verdad? Ahí mismo fue esta parte. ¿Se siguió bien la idea, muchachos?
Sí, Lick. Sí, Lick. Sí, perfecto. Entonces mañana hacemos la otra parte y comparamos. Lick, y ¿Verdad? mañana al fin, ¿a qué horas? A las 4 empezamos. Ah, la democracia, va muchachos, hay que respetar la democracia, ¿verdad? Ahorita voy a revisar el chat, tienen razón. A ver, uy, estuvo bien reñido eso, va muchachos. Pensé que casi todos podían, ¿verdad? A las 2 horas. Eso es que estuvo bien reñido. Bueno, entonces sí, a las 4 sería, hay que respetar la democracia. Ahora, quien no pueda, no se preocupe, ¿verdad? El video va a estar, ¿verdad? Mañana mismo, calientito, como dicen. ¿Verdad? Ok, sí, a las 4 sería, de 4 a 6 la recibiríamos, pero vamos a hacer problemas. Y yo siempre trato de hacer un repasito, ¿verdad? Un adicional. Entonces me parece que es oportuno, no sé si nos reunimos el sábado, eso es opcional también, yo no los obligo, ¿verdad? Pero los que se quieran unir, pues posiblemente de un repasito el sábado de problemas, ¿no? Sobre estos mismos temas, el teorema de la divergencia y el teorema de esto, yo hago siempre repasitos cuando son necesarios, ¿verdad? Para las clases, entonces ahí lo discutimos mañana, ¿verdad? Está bueno, listo, Fabio, excelente. Ok, entonces sí, ahí nos ponemos de acuerdo mañana, ¿verdad? Pues hacemos un repasito de problemas para que queden como quien dice, como decía mi mamá, que quede Gillette, me decía mi mamá, que quede así, Gillette, la marca de estas que cortaban, ¿va? Que quede como quien dice, todos los, que quede en la zona, pues, ¿va? Que quede Gillette, me decía mi mamá. Estudiaste, ¿cómo vas para el examen? ¿Va Gillette? Me decía. Sí, mamá, sí voy Gillette, le decía yo, ¿verdad? Vaya, pues, entonces, para que queden bien Gillette de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a usar otra frase, vamos a usar la de Mike Wazowski, estamos en la zona, le voy a decir, ¿verdad? Que estemos todos en la zona. Bueno, pues los dejo. Ya les estoy robando tiempo que no es mío, ¿verdad? Se Lick, me cuidan, pues. disculpe, Dígame, una Cristian. consulta. Ajá. Lick, solo, fíjese que yo entré 5 minutos tarde y escuché que estaba Cuéntame. comentando algo del examen, creo, entonces no sé si lo puede volver a repetir, por favor. No, que me preguntaban si el examen, las fechas, el 11, la estábamos recordando que es el 11 de octubre. O sea, justo después de la semana morazánica. Ah, ok, Entonces, entonces se mantiene en la misma fecha. sí, sí, claro, sí, eso se mantiene. Ok, está bien. Entonces, y hacemos el repasito el sábado, ¿verdad? De unas 2 horas o 2 horas y media, por ahí. Ok, está bien. Gracias, Lick. Listo. Se me cuidan, pues. Nos vemos mañana. Entonces, mañana a las 4, porque les voy a responder la clase que les debo, ¿verdad? Por eso es que mañana voy a hacerlo a las 4, para no deberles clases. Listo, pues. Está Se me bien, Lick. cuidan entonces. Gracias. Vaya, pues. Chécale. Gracias. Dale, Lick. Cheque, cuídense. Gracias, Lick. Buenas Gracias, tardes. Lick. Buen día. Bueno, buen día, saludos. Que estén bien.